Año 1941, un pueblo de Castilla. En la despensa de mi madre Benigna no había más que un puñado de garbanzos, un cuartillo de aceite y una cartilla que daba 200 gramos de pan negro al día por persona. Con eso sentó a comer caliente a 6 hijos, un invierno tras otro. Estas son 12 comidas de racionamiento que llenaban a una familia entera con casi nada, las que ya casi nadie sabe hacer. Nos han hecho creer que en los años del hambre no se comía, y no es verdad. Se comía poco, sí, pero se comía caliente, porque había cabezas que sabían estirar un puñado de nada hasta convertirlo en una olla para todos. Y en esta historia hay un enemigo con nombre, uno que se sentaba a la mesa cada día como uno más de la familia. Se llamaba el hambre. El hambre te miraba desde la cartilla de racionamiento, esa libreta de rayas que decía cuánto pan, cuánto aceite y cuánto azúcar te tocaba, y casi nunca llegaba a fin de mes. Mientras tanto, los del extraper lo vendían por lo bajo y a precio de oro lo que a los demás nos faltaba. Contra ese hambre no se peleaba con dinero, que no lo había. Se peleaba con ingenio, con una cuchara de palo y con el puchero de hierro de mi madre Benigna, aquel negro de 3 patas que no se apagaba jamás. Hoy te devuelvo, uno por uno, los 12 platos con los que aquella mujer le ganó la partida al hambre. Antes de empezar, dale a suscribirte y siéntate conmigo en esta cocina. A ti no te cuesta nada y a mí me dejas seguir en esta mesa cada semana. Soy la abuela Remedios y hoy te enseño lo que en los pueblos sabíamos hacer cuando no había de nada. Número 1. Las gachas de Almorta. El número 1 es el plato que más nombre le puso a aquellos años, las gachas de Almorta. Cuando no había ni harina de trigo, se molía la almorta, esa legumbre pequeña y dura que se daba bien en el secano, aunque no cayera una gota en todo el verano. Tostabas la harina de almortas con un chorro de aceite, le ibas echando agua caliente y removías sin parar hasta que espesaba como natillas grises. En La Mancha, en los pueblos de Ciudad Real y de Toledo, no había casa que no oliera a gachas al mediodía. En algunos sitios las llamaban gachas de Titos, que Titos es otro nombre de la misma almorta, esa que sembraban en los ribazos porque aguantaba la sequía como ninguna. Y la historia le da la razón a mi madre en una cosa y le pone un pero en otra. La almorta llenaba el estómago barata cuando no había otra cosa, pero con los años se vio que tomada como plato de todos los días no era buena, y allá por 1967 se prohibió venderla para el consumo de las personas. Aún así, aquella harina gris, con 4 tropezones de panceta si es que caían, sacó a un pueblo entero adelante. Se mojaba pan en el centro de la sartén, todos a la vez, cada uno por su lado, y aquello era la cena de la familia. Las gachas no daban de comer a un rey, daban de comer a 6 hijos, que era mucho más difícil. Número 2. Las migas del pastor. En aquellas casas había una regla sagrada, que el pan no se tiraba jamás, ni aunque estuviera duro como una piedra. De esa regla salía el número 2, las migas del pastor. El pan de 3 o 4 días, ese que ya no había quien lo mordiera, se convertía en el desayuno más contundente del campo. Picabas el pan duro, lo rociabas con agua y sal la noche antes, y por la mañana lo freías despacio con ajos y pimentón. En Aragón, en Extremadura, en toda la raya de Castilla, los pastores desayunaban migas antes de subir al monte con el ganado, y con eso aguantaban hasta la tarde. El secreto que se pasaba de padres a hijos era el paño. Cortabas el pan la víspera, lo rociabas apenas y lo envolvías en un paño de lino toda la noche, para que la humedad entrara despacio y por igual, y a la mañana la miga estuviera blanda por dentro, pero entera. Un pan mal humedecido te daba unas migas apelmazadas, buenas para nada. Hoy te las ponen de lujo en los restaurantes, con torreznos, con uvas, hasta con chocolate. Pero las migas nacieron de lo contrario del lujo, de no tener nada más que pan seco y ganas de no pasar frío por dentro. Un plato de migas calientes en una mañana de helada valía más que una manta. El pan que otro habría tirado a las gallinas era aquí el desayuno de un hombre que se iba a pasar el día entero a la intemperie. Número 3. Las sopas de ajo. El número 3 es hermano del anterior,
porque vuelve a salir del mismo pan duro del número 2, pero esta vez en caliente y en cuchara. Son las sopas de ajo, la sopa castellana de toda la vida. Cuando en la casa no quedaba más que pan seco, unos ajos y un poco de pimentón, con eso se hacía una cena que reconfortaba el cuerpo entero. Freías unos ajos en aceite con su pimentón, echabas el pan duro en rebanadas y el agua, y al final cascabas un huevo dentro. Ese huevo era la fiesta. Un solo huevo, escalfado en el caldo rojo, se repartía en el plato del más pequeño o del que venía malo. En los pueblos de Segovia y de Ávila no había noche de invierno sin sopas de ajo humeando en la mesa. Se hacían en cazuela de barro, y en las casas que podían se metían al horno de leña un momento, con el huevo por encima, para que cuajara la clara y la yema quedara blanda. El pan tenía que ser del duro, del asentado, porque el pan tierno se deshacía en el caldo y te quedaba una papilla sin gracia. Y la cosa tiene su razón de ser, porque ese huevo, aunque fuera uno para varios, metía en la sopa la fuerza que el pan solo no daba. Era la manera de que un mendrugo y un diente de ajo se volvieran una cena de verdad. Poca cosa parecía, un plato de pan y agua colorada, pero entraba caliente, llenaba el estómago, y por una noche más el hambre se quedaba a la puerta sin pasar. Número 4. Las patatas viudas. El número 4 no lleva ni carne, y por eso el pueblo le puso un nombre que lo dice todo: las patatas viudas. Viudas porque estaban solas, sin el guiso de carne que las debía acompañar y que casi nunca había. Sofreías cebolla y ajo, echabas las patatas cascadas en trozos con pimentón y una hoja de laurel, y las cubrías de agua hasta ablandar. Fíjate que se decía cascar la patata, no cortarla, porque al hincar la punta del cuchillo y arrancar el trozo de un tirón, la patata soltaba su almidón por la parte rota y el caldo salía más espeso y trabado. Si la cortabas limpia como se corta ahora, el guiso te quedaba aguado. Ese detalle lo sabían todas las mujeres del pueblo, y no lo había leído ninguna en ningún sitio. Cuando había suerte, se le echaba un chorretón de vinagre al final, o un poco de ese pimentón de la matanza, y aquellas patatas cambiaban de un plato triste a un plato con gracia. La patata llegó de América hace siglos, pero en la posguerra fue el pan de los pobres, lo que había cuando no había nada más. Un plato de patatas viudas con su caldito y un poco de pan para mojar sacaba a una familia de la noche. No tenían carne, es cierto, pero tenían el estómago lleno y la cocina caliente, y eso, aquellos años, ya era ganarle un día entero al hambre. Te voy a confesar una cosa que no cuento a cualquiera. Yo me acuerdo de acostarme con hambre, de esa que no te deja dormir. Y me acuerdo también del olor de las patatas viudas cociendo, que para mí era el olor de que esa noche sí cenábamos. Número 5. Las lentejas. El número 5 tiene hasta refrán, y seguro que se lo has oído a tu abuela. Las lentejas, si quieres las comes, y si no, las dejas. Porque las lentejas eran el plato del que no se libraba nadie, la legumbre barata que se guardaba en un saco y daba de comer los días que no había otra cosa. Cocías las lentejas con más agua de la debida, una cebolla, un diente de ajo y un hueso si lo había, a fuego muy lento. Ese hueso, un huesecillo de jamón ya sin apenas nada, era el que le daba a todo el sabor de la carne que faltaba. Un solo hueso dando de comer a una mesa entera, ese era el arte. Se cocían despacio en el mismo puchero de hierro de mi madre, toda la mañana a la lumbre, mientras ella andaba con la casa y los críos. Y había un trabajo antes de la olla que no se saltaba nadie, escogerlas. Se echaba un puñado en el mandil o en un plato y se iban quitando una a una las chinas y las piedrecillas que venían mezcladas, porque una china entre los dientes de un niño era un diente roto y un disgusto. Los abuelos, ya con la vista cansada, se sentaban al sol de la puerta a escoger lentejas, que era faena de paciencia. La lenteja, dicen ahora los que saben, es de las legumbres que más alimentan por lo poco que cuesta. Aquella gente no sabía la palabra proteína, pero sabía que un plato de lentejas te tenía en pie hasta la noche. Eran humildes, pardas, sin ninguna gracia a la vista, pero un plato de lentejas espesas fue lo que crió a media España. Número 6. El potaje de vigilia. Llegaba el viernes, el día que la iglesia mandaba no probar la carne, y en la mesa se ponía el número 6,
el potaje de vigilia. Solo se comía un día a la semana, pero era el que la familia esperaba, ese guiso de garbanzos con bacalao y verdura. Ponías a remojo la víspera los garbanzos y el bacalao por separado, y al día siguiente los cocías juntos con unas acelgas y un sofrito. El bacalao venía en salazón, tieso como un cartón, y había que tenerlo un día entero en agua fresca, cambiándosela 3 o 4 veces para quitarle la sal. Se ponía a desalar en el pilón de la cocina la víspera por la noche, y lo primero que hacía mi madre al levantarse era cambiarle el agua. Ese pescado seco había cruzado media España sin una sola nevera, y llegaba entero hasta el último pueblo de secano. Por eso en toda casa de tierra adentro había siempre un pedazo colgado, esperando su viernes. El garbanzo ponía la fuerza, el bacalao ponía el gusto a mar de una gente que no había visto el mar en su vida, y la acelga del huerto ponía el verde. 3 cosas humildes que juntas hacían un plato de fiesta. El viernes, con su potaje, era el día que la mesa se parecía un poco a la de los ricos, y no había costado casi nada. Número 7. El revuelto de espárragos trigueros. El número 7 es el más generoso de todos, porque este no lo compraba nadie, lo daba el campo gratis. El revuelto de espárragos trigueros. En cuanto apuntaba la primavera, los críos salíamos a los ribazos y a las lindes a buscar aquellos espárragos silvestres, finos y amargos, que crecían solos entre las zarzas. Cortabas los espárragos silvestres que cogías en los ribazos, los freías con ajo en la sartén y les cuajabas un huevo batido por encima. Con eso, un puñado de espárragos que no habían costado ni una perra y un huevo del corral se cenaba en casa. Había que saber cogerlos, eso sí, partir solo el tallo tierno de arriba con los dedos y dejar el pie plantado para que la mata volviera a echar al año siguiente. El que arrancaba la planta entera por avaricia se quedaba sin espárragos para siempre. También se cogían caracoles después de la lluvia, y collejas, y cardillos, todo lo que el campo daba de balde para quien supiera mirar. Y aquí vuelve el huevo, como en la sopa de ajo del número 3, que un solo huevo bien repartido daba para toda la familia. Buscar espárragos no era jugar, era traer la cena. El que volvía con el manojo más gordo era el héroe de la casa aquella noche. La primavera, para nosotros, no era la de las flores. Era la de los espárragos, que querían decir que el campo por fin volvía a dar de comer. Número 8. El arroz con tomate y un huevo frito encima. Llegaba el domingo y con él la ración de arroz, que había que estirar para que diera de sí y pareciera mucho. De ahí salía el número 8, el arroz con tomate y un huevo frito encima. Freías un par de tomates con cebolla, rehogabas el arroz en ese sofrito, lo cubrías de agua y coronabas cada plato con un huevo frito. Ese huevo por encima, con la puntilla dorada y la yema blanda, convertía un plato de arroz pobre en una comida que a los niños nos parecía de reyes. En el Levante y en toda la costa, donde el arroz se daba en los campos de regadío de la Albufera, este plato era el domingo hecho comida. El tomate le daba color y alegría, y el huevo le daba lo que le faltaba para llenar de verdad. Y para que un solo tomate cundiera, se guardaban en verano los tomates bien maduros hechos conserva en botellas de cristal, hervidas y tapadas, para tener ese rojo del huerto en pleno enero, cuando ya no había ni una mata en pie. Un plato de arroz solo se quedaba en nada. Con su sofrito y su huevo encima, aguantabas la tarde entera de juego sin volver a pedir. Era lo más parecido a un festín que conocía un crío de pueblo. Y estaba hecho, otra vez, con lo poco de siempre. A los críos el hambre se nos engañaba con poco. Un huevo frito encima del arroz era una fiesta, y nos peleábamos por rebañar la yema con el pan. Éramos pobres, sí, pero mi madre se las ingeniaba para que nunca nos levantáramos del todo vacíos de la mesa. Número 9. Las poleás o gachas dulces. El número 9 era la única golosina que conocíamos, y con ella se le quitaba a un niño el llanto del hambre. Las poleás o gachas dulces según el pueblo, cuando no había ni para pensar en un dulce comprado, con harina, agua y un poco de azúcar o de miel se hacía este postre que sabía a gloria. Tostabas la harina, la deshacías en agua o leche con azúcar y anís y removías hasta que quedaba una crema espesa y dulce. En Andalucía se le echaba matalaúva, esa semillita de anís, una cáscara de limón y unos cuscurros de pan frito por encima que crujían.
Y en muchas casas, cuando no había ni azúcar, que también se acabó el azúcar en aquellos años, se endulzaban con miel de la que sacaban del corcho de las abejas, o con arrope, ese jarabe espeso que se hacía cociendo mosto de uva hasta que quedaba oscuro y dulce como la melaza. Ese poquito de dulce, en una vida donde casi todo era pan y patata, era la mayor alegría de la semana. Una madre que le ponía a su hijo un plato de poleás calientes le estaba diciendo, sin hablar, que aquel día había ganado la batalla, que había podido darle algo más que lo justo. No costaban nada, un puñado de harina y una cucharada de azúcar, pero valían lo que no está escrito, porque eran la prueba de que hasta en lo más duro cabía un poco de dulzura. Número 10. Las torrijas. El número 10 vuelve por última vez a nuestro pan duro, el de las migas y el de la sopa de ajo, pero ahora convertido en el dulce de las fiestas grandes, las torrijas. El pan viejo de la semana, en lugar de ir a las gallinas, se volvía el postre de la Cuaresma y de la Semana Santa. Remojabas las rebanadas de pan duro en leche endulzada, las pasabas por huevo batido, las freías en aceite bien caliente y las bañabas en miel. Este dulce es viejísimo, que ya se nombraba en los libros hace más de 500 años, mucho antes de la posguerra. Pero fue en los años del hambre cuando enseñó lo mejor de sí, que del pan más despreciado, el que ya nadie quería, salía el bocado más rico del año. Olían a canela y a miel por toda la casa, y los críos rondábamos la cocina esperando la primera. Fíjate qué lección más grande en una rebanada de pan seco. Lo que parecía basura, en las manos que sabían, se volvía la mayor golosina. El hambre te enseñaba eso, que nada, pero nada de nada, se tiraba. Número 11. La pepitoria de gallina vieja. El número 11 era el plato de los días señalados, del bautizo o del santo, y salía de un animal que ya no servía para otra cosa. La pepitoria de gallina vieja. Cuando una gallina dejaba de poner huevos, en vez de tirarla, se guisaba, y de aquel bicho duro y correoso se sacaba un plato de fiesta. Freías los trozos de gallina vieja, los guisabas despacio con vino y ligabas la salsa con un majado de almendras, ajo y yema cocida. Ese majado en el mortero, con sus almendras y su hebra de azafrán, era el secreto que convertía una gallina vieja en un guiso de señores. Es un plato viejísimo, de los que ya se cocinaban hace siglos en las casas grandes y que el pueblo aprendió a hacer con lo que tenía. El truco para que aquella carne dura se ablandara estaba en el tiempo y en el fuego bajo. Una gallina joven se guisa en 1 hora, pero una vieja de 5 o 6 años había que tenerla a fuego manso 2 o 3, hasta que la carne se soltaba del hueso sola. La prisa era la enemiga de la pepitoria. La gallina que ya no daba huevos no se desperdiciaba, daba su última comida. ¿Y qué comida? Ahí estaba la cabeza de aquella gente, que sabían que hasta el animal más gastado guardaba dentro un plato de fiesta si se le trataba con paciencia y con un buen majado. Nada se tiraba, ni la gallina que ya no ponía. Número 12. El cocido de los 3 vuelcos. El número 12 es el que te prometí al principio, y es la corona de todo, porque no es un plato, son 3, y salen todos del mismo puchero de hierro de mi madre. El cocido de los 3 vuelcos. Con un poco de todo, echado en la olla desde por la mañana, una familia entera comía 3 días. Cocías en un puchero los garbanzos, el tocino, un hueso y las verduras, y de esa olla sacabas la sopa primero y el cocido después. Del primer vuelco salía la sopa con su fideo o su pan, que era el primer plato. Del segundo, los garbanzos con la verdura, que era el segundo, y del tercero, lo poco de carne y tocino que hubiera, la pringá, que se guardaba para el día siguiente. Y lo que sobraba de todo aquello no se tiraba, sino que al otro día se picaba con un poco de ajo y se freía en la sartén, y eso era la ropa vieja, otra comida más de la misma olla. Hasta el caldo que quedaba servía, guardado en la fresquera, para cocer las verduras del día siguiente o para una sopa de enfermo. Del puchero no salía a la basura ni una gota. Un puñado de garbanzos de los del número 6, un hueso y una berza dando de comer a 8 personas durante días. Ese era el arte mayor de la cocina del hambre, sacar de un solo puchero una semana de mesa. No era magia.
era saber que nada se acaba mientras quede una cabeza que sepa aprovecharlo. Ahí los tienes, las 12 comidas de racionamiento que llenaban a una familia entera con casi nada, y te juro que las he comido todas, en la mesa de mi madre Benigna, alrededor de aquel puchero de hierro negro que todavía guardo en casa y que ya no enciendo, pero no soy capaz de tirar. Y quiero que entiendas bien por qué te cuento esto justo hoy. Hay alguien viéndome ahora mismo que ha abierto el frigorífico esta tarde, lo ha visto lleno, y aún así ha pensado que no tenía nada que hacer de cena. Y tus bisabuelos, con la 1/4 parte de lo que tú tiras en una semana, sentaban a comer caliente a una familia de 8. No porque fueran unos santos, sino porque el hambre les enseñó a mirar cada mendrugo, cada hueso y cada gallina vieja como lo que era, comida que no se podía perder. Ese enemigo, el hambre, les quitó muchas cosas, pero les dejó un saber que valía más que el oro, saber comer con casi nada. Y luego vino la comodidad, con su frigorífico y su súper de bandejas, y nos convenció de que todo aquello era atraso, cuando era la sabiduría más grande de una casa. Así que la próxima vez que vayas a tirar un pan duro o un puchero de lentejas de ayer, párate un momento y acuérdate de esto. Y luego baja a los comentarios y cuéntame qué comida de racionamiento hacía tu madre o tu abuela en tu pueblo, las gachas, las migas o el potaje que tú probaste de cría, porque los leo todos, uno por uno, y quiero saberlo. Tú ya sabes lo que ellos sabían, alimentar a los tuyos con casi nada y sin que les faltara el plato caliente. Guárdalo y pásalo. Que no se pierda lo que sabían nuestras manos. Cuídate y guarda lo que aún sirve.